en Filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctoranda por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente se desempeña como docente en el ciclo básico común de la UBA, las asignaturas Mundo Moderno en la UNIPE y Nociología en UCE. Ha participado de diferentes encuentros académicos y ha publicado diferentes artículos en revistas de filosofía en relación al tema central de su tesis de doctorado: la filosofía teórica y práctica de David Hume en relación a la idea de naturaleza humana. Y el título de la comunicación de Romina es entre la naturaleza animal y la naturaleza humana, aportes de la perspectiva materialista ilustrada. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace un montón de tiempo que no veía a muchos de ustedes. Un gusto de vuelta. Volvemos a las pistas, ¿no? Aunque sea de esta forma. Bueno, por empezar, gracias a los organizadores porque siempre es un gusto, ¿no? Ver a los amigos y a los colegas, incluso así en modo virtual. En realidad, para mí ahora la presencialidad está sobrevaluada, perdónenme que le diga, así que esto es como todo un mundo, un mundo a explorar. Bueno, yo ahora quisiera, no les voy a compartir nada, porque no vine con ganas de compartir, digamos, pero sí quisiera traerles una serie de problemas, una serie de discusiones alrededor de la cuestión de la naturaleza animal, ¿sí? Puntualmente lo que quisiera hacer es traer a discusión un pequeño relevamiento histórico de las posiciones materialistas de la modernidad temprana, sobre todo, pero van a ver que hay infiltrados, incluso va a haber nombres de gente que no es materialista en absoluto, perdón, pero es que eran tentadoras las respuestas que daban a este problema y no podía dejar de hablar de ellos. También van a ver que hay faltantes, hay ausentes, porque no podía traerlos a lo que yo quería, que es, digamos, la actualidad en cuanto a la filosofía, a los problemas de filosofía de la mente y filosofía animal. ¿Bien? Entonces les decía, quiero charlar con ustedes acerca de esta distinción entre mente o alma, depende del caso, humana por un lado, animal por el otro. Hago paréntesis con aclaración. A los fines de ser precisos, yo debería decir animales humanos, animales no humanos, pero para alguien que habla mucho y habla rápido como yo, decirlo así todo el tiempo es muy difícil, así que voy a decir humano-animal. Sepan que entiendo, que sé que hay que hacer la diferencia, ¿bien? Es decir, voy a preguntar por la famosa diferencia antropológica que hay, ¿no? En especial por algunas cuestiones que anticipan las posiciones asimilacionistas, diferenciacionistas, contemporáneas, gradualistas también, sobre todo gradualistas, y anticipan también discusiones propias de la filosofía de la mente y de la cognición animal. Discusiones que tienen que ver con cosas como si existe algo así, como la cognición animal. De ser así, ¿cuáles serían sus características? ¿Cuáles serían sus condiciones? ¿Cuáles son los contenidos de la mente animal? Bien. Si es que los animales tienen o no conciencia, si es esperable acaso incluso dentro ya como una cuestión de incumbencia filosófica, digamos, ¿no? Si es esperable que pueda la filosofía dar algún tipo de argumento a priori en relación a estas cuestiones, o quedan completamente reservadas para la investigación empírica. Bien. Digo esto porque los materialistas, sobre todo en la modernidad temprana, me parece a mí, como yo lo veo, dieron un giro especial, o sea, llevaron a cabo una especie de naturalización, casi una naturalización de la mente que corre los límites entre lo humano, bien digo, y lo animal. Sobre esos temitas quería charlar con ustedes hoy. Obviamente se trata de un problema antiguo, no estoy trayendo nada nuevo, ¿bien? Y que ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia. Pero siempre aparece vinculado a la pregunta filosófica básica, pensando en las preguntas kantianas, ¿no? En esa pregunta básica de qué es el hombre, la pregunta por la naturaleza humana. En
en el caso de los animales, la cuestión de fondo, como un marco general, siempre fue determinar finalmente los límites de lo que el hombre es, ¿no? Como si fuera un mapa, y los animales, junto con otros grupos que pueden ser los negros, las mujeres, ¿sí? Son los outsiders de ese mapa, ¿no? Entonces, definir la naturaleza humana implica también mirar, de algún modo, a esos que están en el límite. Sin embargo, hay casos, Erika Fuchs trabaja este tema, ¿no? En el que, sobre todo en la modernidad, algo que no pasa ahora, en la modernidad en general, en la modernidad temprana en particular, se ve a los animales, en algunos casos, per se, ¿no? Como un objeto, no como un objeto, perdón, sino como algo que vemos con valor en sí mismos. No son muchos los casos, en general los animales dentro de este contexto se ven como objetos, ¿bien? Como algo frente a lo cual tenemos que definirlos. Voy a dejar de lado deliberadamente, porque no me da el tiempo, algunas cuestiones que también son muy interesantes para charlarlas, para discutirlas. La más básica es si acaso todavía tiene sentido la pregunta acerca de la naturaleza humana, ¿no? La segunda, si tiene sentido la pregunta por la diferencia antropológica. Por ejemplo, Hans Glock dice que no, que en todo caso, que la biología nos ha mostrado que no hay una diferencia sustancial entre humanos y animales, y en el mejor de los casos esa diferencia tenés que buscarla en algo que resuenan los ecos de Condillac, por ejemplo, ¿no? Tenés que buscarla en la estructura social y en la función del lenguaje, nada más, ¿bien? Pero en la modernidad sí tenía sentido estas dos preguntas, y estamos jugando ese juego. Entonces, voy a dejar de lado esa cuestión, ¿bien? Otra cuestión que no voy a profundizar, pero que podría salir después en la charla, en los comentarios, es si acaso la revolución científica con la que se entrecruza en muchos sentidos la filosofía moderna temprana podía siquiera pensar en la cuestión animal desde sus categorías conceptuales, ¿no? Es decir, si podía incluso plantear las habilidades, la cuestión acerca de las habilidades cognitivas, o de las, más aún, ¿no?, de las obligaciones morales que tendríamos respecto de los animales. ¿Por qué digo esto? Porque el empuje el empuje, el afán, la pasión, ¿no?, por ese reverdecimiento por el conocimiento, por la investigación, lo que después va a ser la investigación científica, en muchas ocasiones empujaba, digamos, al tratamiento de los animales en un sentido dañino, ¿no? Vamos a decirlo así. Pensemos, por ejemplo, en la vivisección. La anatomía comparada daba lugar, el desarrollo de la anatomía comparada, por ejemplo, daba lugar a que se llevaran a cabo esas prácticas en una línea bastante tenue. ¿Por qué? Porque por un lado los animales tenían que, servía la anatomía comparada porque los animales se parecían lo suficiente a nosotros como para darnos pistas acerca de cómo entender el cuerpo humano, pero no se parecían lo suficiente como para que las prácticas, por ejemplo, de vivisección, entre otras, porque los experimentos que solían hacerse eran bastante terribles, nos generaban algún temor, algún problema moral, ¿bien? Entonces también voy a dejar de lado, si se quieren ir porque dejo de lado lo verdaderamente truculento, los entiendo, pero se puede charlar después. Lo cierto es que en el siglo XVII, en general también, y esto es como un marco previo, los animales representaban, o más bien eran signos de las pasiones humanas, las virtudes, los vicios, ¿bien? E incluso hacían accesible el aprendizaje de las lecciones morales y mostraban nuestra relación con el total de la creación, ¿bien? Al mismo tiempo, vamos a ver después, algunos reclamos urgentes relativos a ese maltrato hacia los animales, ¿no?, sobre todo en nombre de las ciencias, como es el caso, por ejemplo, y esto le agradezco a Sophie el dato, del matrimonio Cavendish, ¿bien? Después van a volver a esto, pero hacen una apelación a cierta sensibilidad moral en ese tipo de argumentos.
Ahora bien, ¿de qué sí trataré de charlar en esta oportunidad? De la forma o las formas, mejor dicho, en las que el materialismo promovió un enfoque asimilacionista, perdón, o gradualista, en tanto propició también el corrimiento, el borramiento en muchos casos de la distinción hombre-animal. Y esto es así no solamente en cuanto a los principios teóricos del materialismo, sino también teniendo presente que ese materialismo, en especial el de la modernidad temprana, fue profundamente una herramienta para la crítica, ¿sí? Para la crítica en cuanto a la forma de pensar el mundo en general, es decir, pensar a los animales, pensar la relación, la comparación, ¿no?, con los animales, pero también pensar el mundo social, la libertad, etc. Es decir, quisiera mantener ese espíritu de crítica del materialismo en este contexto, que va más allá de decir todo se reduce a materia, mucho más allá, ¿bien? Y en este contexto también el materialismo, que exhibe en general exhibe una complejidad mayor de la que se nota en el resumen de Todo es materia, pero yo quisiera tomar dos formas que podría adquirir el materialismo, ¿sí? Siguiendo a Charles Wolff en esto, que me parece piola estas herramientas conceptuales que presenta. Un materialismo cosmológico, que vendría a ser a representar la idea de que el mundo es material, y un materialismo psicológico, donde ¿sí?, se identifica la mente con el cerebro. Problema que todavía sigue y sigue y sigue dando vueltas en los pasillos cuando se trata de filosofía de la mente. ¿Bien? En cierto modo, esto que estoy contando no lo hice pensando en ustedes que ya conocen a los materialistas, sino pensando en aquellos con los que se comparte las cuestiones de filosofía animal que parece que hubieran empezado ayer, nada más. ¿Bien? Por otro lado, esa distinción entre estas dos formas de materialismo no es exhaustiva. Estoy pensando, por ejemplo, Esteban me corrija, ¿no?, pero estoy pensando en Diderot o en John Toland, por ejemplo, donde la materia es activa, autoorganizada en cierto modo. Diderot igual mantiene una diferencia en cuanto al equilibrio de los órganos sensoriales, ¿no?, en el hombre con respecto a cómo se presentan esos sentidos en los animales. Pero no sé si le cabe, por ejemplo, a Diderot o a Toland esta clasificación de un materialismo cosmológico por un lado y un materialismo psicológico por el otro. En cualquier cosa, la justificación de esa distinción es que en el entrecruzamiento de ese materialismo cosmológico, donde el mundo es material, ¿no?, y ese materialismo psicológico, donde la mente es material, se dan, me parece a mí, las formas, digamos, donde se perciben mejor esas tendencias ya bien asimilacionistas, tendría que haber sacado esta palabra por larga, porque no la puedo decir rápido, y gradualistas, ¿bien? Tal es el ejemplo de Gaultier, ¿no?, donde en 1714 curiosamente critica la idea cartesiana del animal máquina, Descartes entendido de manera directa, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que podría estar abierta la discusión acerca de si Descartes efectivamente dice que los animales son máquinas o dice, con menos pretensiones, que no podemos saber si los animales son autómatas, son máquinas. Bien, esa es otra discusión, pero si nos mantenemos en la lectura de Descartes, que dice que sí, que los animales, lo mismo que el propio cuerpo, que va a traer un montón de problemas eso, ¿no? Si los animales son efectivamente pura materia, pura máquina, ¿bien? Les decía, Gaultier va a criticar esta idea cartesiana, pero lo curioso es que no lo hace a partir de las capacidades que podían tener los animales, ¿no?, de sentir o incluso de pensar, de hacer asociaciones, que era algo bastante aceptado, sino que conecta la cuestión con las propiedades básicas de la materia. ¿Se dan cuenta? O sea,
sea, en lugar de hablar de los animales, habla de la materia, asume que los animales son materia, pero la materia puede tener ciertas propiedades que pueden llegar incluso al sentimiento, al pensar y demás, ¿no? Debemos, dice Gaultier, escuchar atentamente el lenguaje de la naturaleza y confiar en que si ella nos muestra que la materia, que uno diría que es insensible, cualquiera, ¿no? Cualquiera que se golpee la pared, la mano contra la pared podría decir que la materia es insensible por naturaleza, sin embargo puede cambiar. Si la naturaleza te muestra que puede cambiar, que puede adquirir la capacidad de sentir, entonces debemos creerle. ¿Bien? Como a mí lo que me gusta de esta expresión, por un lado, es esta vuelta que da, donde no habla directamente de los animales, sino de la materia, para refutar la idea de que los animales son máquinas, pero también la cuestión de que pareciera ser que no se trata de una cuestión de un argumento a priori, ¿bien? No es una cuestión de definición, sino es una cuestión netamente empírica la que hay que resolver. Además, sí, a pesar de su popularidad, digamos, la teoría cartesiana de que los animales y el cuerpo humano eran virtualmente máquinas tuvo sus detractores, ¿sí? En parte a estos, los chicos que están con la METRIP lo saben mejor que yo, ¿no? En parte debido a que esa distinción tenue entre el hombre máquina y la bestia máquina podía conducir a la pregunta de si la vida finalmente no era más que materia en movimiento, ¿sí? Es decir, irónicamente, la doctrina cartesiana de la bestia máquina que podía llevar a la postulación del hombre máquina en el sentido del alma máquina, ¿no? Y si los humanos podían ser máquinas conscientes, entonces no había mucha justificación para negar también la conciencia a los animales máquinas. De modo que, como es de esperarse, un cambio en la forma de percibir la materia puede conllevar también un cambio en la percepción de las diferencias o límites entre animales humanos y no humanos. En el caso que estábamos comentando recién de Gaultier, desestimar que los animales puedan sentir esconde desestimar lo que la materia puede hacer, las posibilidades o supuestas capacidades de la materia, si se quiere. Por otro lado, un cambio en el modo de entender la cognición animal también puede alentar el desarrollo de cierta forma de materialismo, ¿no? Por ejemplo, si uno considera que los animales no son tan brutos como pensamos, ¿sí? Se implica algo mucho más general acerca de la corporalidad de lo que sería la mente, el alma humana, ¿no? Implica también que la mente, en cierto modo, va a estar atada a las leyes que gobiernan los objetos materiales. Y en este sentido hay una... en la enciclopedia, ¿no? Hay una pregunta retórica de Jancourt en la entrada sobre los sentidos internos que dice: ¿es tan preocupante que llegue a ser demasiado humillante para el amor propio saber que la mente, el espíritu, es de tal naturaleza corporal? ¿Esto qué significa? Que en la crítica que hace el materialismo, en la posición que toma la filosofía materialista, se deja ver la amenaza que representa, ¿no?, la idea de un continuum de corporeidad, de materialidad, en lo que respecta a la idea del alma, sin ir más lejos. ¿A qué voy con esto? A que es algo que es un temor, ¿no?, una reverencia que se ha perdido en las discusiones ahora. O sea, ¿qué significa para nosotros el crecimiento del ámbito de las habilidades cognitivas de los animales, ¿no? ¿Qué tipo de... si refuerza nuestra idea de hombre, si por el contrario la debilita y demás? Bueno, esa discusión que ahora no se da, que no se replica, digamos, en esta a mí me parece que es una de las cosas que en las que propone pensar las teorías de corte materialista. Por otra parte, y esto tiene que ver con lo que se llama, ¿no?, la humillación del hombre, digamos, ¿no?, de bajar al hombre del pedestal en el que estaba subido, dicho criollo, y también
refuerza, ¿no?, este poder de crítica que tenía el materialismo. Estos argumentos que van borrando los límites entre lo humano y lo animal abrevaron de diferentes fuentes, ¿no?, especialmente de la antigüedad, como Aristóteles, Epicuro, incluso Crisipo con el famoso perro, ¿no?, y tomaron diversas formas o pretendieron objetivos diferentes según el caso. A veces mostrar que el hombre no es tan especial, ¿sí?, o único como se supone, entonces tenía que ir una pregunta centrada más bien en el aspecto antropocéntrico de la cuestión, o mostrar que los animales son capaces de pensar, lo que a su vez lleva a revisar o reforzar las ideas acerca del modo en que conocemos como hombres, ¿no?, como seres humanos, conocemos o percibimos el mundo, por ejemplo. También fueron argumentos diferentes en sus presentaciones. Había tanto comparaciones empíricas entre la cognición humana y la cognición animal, incluyendo la cuestión del lenguaje, ¿no?, e investigaciones propias empíricas, ¿no?, propias del desarrollo que venía teniendo la anatomía comparada, sobre todo entre los primates y los humanos. Que esto, por ejemplo, tiene como una instancia que a mí me parece maravillosa, que es el orangután de Lametrie, ¿no?, que él suspira ante la idea de que podría ser enviado a la escuela y se le podría enseñar el lenguaje. O sea, a mí lo que me da pena es que tenga que ir a la escuela el orangután, ¿no? Pero a lo que voy es que ese tipo de argumentos, ese tipo de ideas, ¿no?, marcaban, venían de la mano de este desarrollo de la anatomía comparada, que brinda posibilidades teóricas increíbles en ese sentido, ¿no? O sea, de cómo pienso que son los animales, qué pienso, qué tanto se parecen a mí, qué tanto no, etcétera. También se dieron argumentos de corte más conceptual, como es el caso de Locke, aunque Locke no habla propiamente de los animales, ¿sí? Ni siquiera no es una afirmación empírica acerca de la mente animal, ¿no? Ya había deslizado él en la discusión acerca de los límites de nuestro conocimiento la posibilidad de la materia pensante. Y esto podía extenderse al problema de la mente animal, ¿bien? A partir de la idea de las propiedades sobreagregadas, ¿no?, o sea, sumadas a la materia. Pero sobre esta misma base, por ejemplo, Darchen en 1737 mostraba que en principio, o sea, sobre esta base que proporcionaba Locke, mostraba que en principio no podía negarse que el creador tuviera la capacidad de elevar, digamos, las facultades, de mejorar las facultades del alma animal y subirlas al nivel del alma humana, ¿bien? Es decir, esa sutil actitud agnóstica de Locke respecto de las posibilidades de la materia, aunque después en la correspondencia con Anthony Collins él le dice que lo acepta no como una respuesta, no da una respuesta concluyente acerca de si los animales son autómatas o no. Es más, hay una anécdota en la que se cuenta, ¿no?, que creo que era el editor de Locke, le pregunta acerca de esta cuestión de la cognición animal, y Locke dice: yo no escribí mi libro sobre animales, como desechando directamente el problema. Pero lo cierto es que esa posición agnóstica, decía de Locke, podía dar lugar a la suposición de que no negaría esas ideas si fuesen pensadas, digamos, como afirmaciones empíricas, ¿bien? Dado que no conocemos y no podemos conocer la esencia de la materia o el pensamiento, ¿no?, tampoco podemos saber con certeza si Dios podría agregar, sumar a la materia el poder del pensamiento. En cualquier caso, lo que yo quisiera remarcar es que en la modernidad el materialismo implicó la afirmación del razonamiento animal, ¿bien?, en especial la afirmación de perspectivas asimilacionistas. Y al mismo tiempo implicó que la cognición humana también fuera ubicada dentro de un continuo, una escala junto a otras clases de mente, si se quiere. Existen, en ese sentido, puntos en común entre la discusión sobre las propiedades de la materia y las diferentes formas de borrar, de difuminar los límites entre humanos y animales, ¿sí?
Sí. Disculpame que te interrumpa, se pasaron los 15 minutos. Ay, ¿Podrías perdón. ir Sí, ya cerrando cierro. el tema? Disculpame, Perdón. ¿no? Es difícil No, tal marcarlo cual. en este formato. Disculpame. No, tal cual. Además me pasa igual que el presencial, en eso no cambió más. Tenés un ratito igual para cerrarlo, por favor. Bien, bien. Entonces, decía, hay distintas, voy a hacer un muy breve resumen y después lo charlamos, ¿no? Distintas posiciones en relación a la cuestión animal, pero todas marcan, o bien, o todas abrevan, ¿no es cierto?, de la cuestión de bajar al hombre de ese lugar en el que se había colocado, ¿no? También amplían muchísimo la cuestión de las habilidades cognitivas de los animales, ya sea diciendo que los animales efectivamente pueden llevar a cabo ciertas cosas increíbles, sobre todo cuando se trataba de animales como los perros o los caballos, ¿no? O bien diciendo que en todo caso los seres humanos, sobre todo pensando en las infancias, también estaban en esa, o sea, carecían o sus habilidades cognitivas dependían en muchos casos de la sociabilidad, de la educación, etc., de cosas que no tenían que ver propiamente con la estructura orgánica. Bien, en cualquier caso, todas estas teorías materialistas asumieron o fueron, ¿no?, una potencial desestabilización para lo que es el conocimiento de la naturaleza humana. Bien, voy a cerrar con lo último. Una referencia, ¿sí?, para mostrar esto como un ejemplo paradigmático. Hay otros, ¿sí? También uno no tendría que haber hablado desde el principio de posiciones como, por ejemplo, la de Diderot o la de Condillac, que es una de las que más me gusta, o la de Fontanelle. Voy a mencionar simplemente un ejemplo que trae Charles Wolfe que me gustó mucho, que es de un manuscrito clandestino y o libertino, dice Wolfe, donde se conecta, que es el alma material, sería en castellano, ¿no?, que propone ciertas estrategias que conducen a la naturalización de la mente y ubicarla dentro de un esquema integrado, cognitivo y corporal. ¿Bien? En ese manuscrito se ponen en juego diferentes tácticas argumentativas. En primer lugar, la afirmación materialista y determinista, relativa que se extrae, digamos, que toma como fuente a Malebranche en cuanto al cerebro, los espíritus animales y la sangre. Entonces, yo también estaría determinado por la sangre de mis venas, en cuanto a ser humano. Se agrega el rechazo de la diferencia entre el alma humana y el alma animal, en cuanto a la afirmación de la mortalidad del alma, elementos de corte epicurio que retoman importantes fragmentos del Tratado de los Tres Impostores, ¿no es cierto? En ese sentido, digo, y ya cierro, lo juro, el autor insiste en que si nuestra mente, si el alma fuera unida, esto es precioso, ¿no? Si la mente, si el alma fuera unida a otro cuerpo de un animal o de un cuerpo con mejores habilidades que el nuestro, por ejemplo, también se vería afectada en sus capacidades. ¿Bien? Que esto adelanta de una manera extraordinaria posiciones como la de Thomas Nagel cuando pregunta qué significa ser cómo es ser un murciélago, ¿no? O sea, la subjetividad acá está pensada cambiando absolutamente de perspectiva y tomando el lugar del animal, digamos, convirtiéndolo en un sujeto y no meramente en un objeto más entre los que nos rodean en el mundo. Bueno, cierro acá y de última después seguimos charlando en el pasillo, iba a decir, la costumbre, en el pasillo. Bien, gracias, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Romina. Muy, muy interesante la presentación. Perdón por la interrupción. En este formato puedes encontrar la forma de señalar la cuestión del tiempo, así que disculpas por eso. Hacemos la próxima presentación y luego, como les dije, tenemos un tiempo para la discusión, ¿sí?
Entonces la próxima presentación va a estar a cargo de Sofía Calvente. Una breve presentación. Sofía Calvente es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Filosofía Moderna y docente de Introducción a la Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata. Es becaria de retención de doctores con el proyecto Materialismo y Experimentalismo en la Filosofía Moderna Británica, un estudio sobre los casos de Margaret Cavendish y Joseph Priestley. Participa de un equipo de investigación coordinada por Silvia Manso sobre temas vinculados con la filosofía moderna y la historiografía de la filosofía. Se especializa en la filosofía de David Hume, en el experimentalismo y materialismo moderno. Ha publicado artículos en revistas especializadas de nuestro país, España, Brasil, Chile y México. Y el título de la comunicación de Sofía es Ideas o movimientos en el cerebro, el debate Joseph Priestley, Thomas Reid, acerca del materialismo psicológico. Sofía, entonces te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias por estar conectadas y conectados hasta esta hora. Espero que valga la pena seguir hasta el final. Como dijo Adrián, yo voy a hablar de un debate que se llevó a cabo entre dos autores británicos, Joseph Priestley y Thomas Reid. Tal vez el más conocido es Reid, que es uno de los, entre comillas, padres de la filosofía del sentido común. Ambos autores, tienen en común que eran impulsores del método experimental y de su aplicación al estudio de los fenómenos mentales. Fueron contemporáneos, aunque Priestley vivió un poquito más, hasta 1804. Y lo interesante de este debate es que en nombre de los mismos principios metodológicos defienden propuestas totalmente diferentes acerca de la relación entre mente y materia. Tanto Priestley como Reid consideran que la mente debe estudiarse respetando las reglas para filosofar que Newton formuló en los Principia Mathematica, aunque las interpreta de manera divergente. En líneas generales podemos señalar que Reid hace una interpretación literal y ortodoxa. Esto se traduce en una actitud más precavida y conservadora que muchas veces termina cercenando la investigación. Priestley, por su parte, hace una interpretación más laxa, aunque imprecisa, de las reglas. Considera que la perspectiva precavida de Reid es una limitación para el avance de la investigación porque supone aceptar muchas cuestiones como principios del sentido común que deben aceptarse sin más. O bien implica detener la investigación al encontrarnos con fenómenos que no cuentan con evidencia probatoria suficiente. Priestley plantea, por el contrario, que una hipótesis no debe eliminarse por no poder demostrarse suficientemente, sino que debe mantenerse hasta tanto surja una contradicción. Ambos autores comparten la perspectiva lockeana de estudiar la mente como un fenómeno natural respecto del cual pueden observarse regularidades y por ende formularse leyes. Sin embargo, parten de definiciones divergentes de los hechos mentales. Mientras que Reid los considera como objetos de la conciencia y la reflexión, como hechos fenomenológicos, Priestley los entiende como efectos de movimientos en el cerebro, es decir, como hechos puramente fisiológicos. Estas definiciones se arraigan en una ontología divergente. Reid plantea la irreductibilidad de lo mental a procesos fisiológicos y Priestley propone la identidad mente-cerebro. Estas diferencias develan concepciones radicalmente diferentes de la materia que tendremos oportunidad de revisar ahora en detalle. Pero antes les voy a contar brevemente algunos datos históricos sobre el desarrollo del debate, porque no es muy conocido. La polémica que se suscitó entre estos dos autores no tuvo la forma de un intercambio directo, sino que el puntapié inicial lo dio Priestley cuando en 1774 publicó un libro en el que criticaba 3 obras de autores escoceses, entre las que se encontraba An Inquiry into the Human Mind de Reid. En ese libro, Priestley le da a estos 3 autores el nombre de filósofos del sentido común. Él acuñó el término, ¿no? Y se lo aplicó a Reid junto con Beattie y Oswald. Por eso es conocida esta obra. A partir de esta interpelación directa que se hace a la obra de Reid, sin embargo, no publicó, una apelación directa a Priestley, sino que publicó una reseña anónima a una serie de ensayos de Priestley que fueron editados al año siguiente.
En 1777, Priestley publicó su visión madura sobre el materialismo en Disquisitions Relating to Matter and Spirit. Reid la leyó y escribió un ensayo extenso llamado Some Observations on the Modern System of Materialism, donde discute los aspectos del libro de Priestley relacionados a la interpretación de las reglas de Newton y a la concepción de la materia que proponía Priestley, ¿no? Sin embargo, ese escrito, ese ensayo, que al parecer lo escribió en 1788, permaneció inédito. Entre tanta cantidad de textos y manuscritos de Reid que permanecieron inéditos. Podríamos preguntarnos qué es lo que lleva a Priestley en primer lugar a criticar a Reid. Sus motivos no son únicamente de corte metafísico o epistemológico, sino que están sustentados por un trasfondo político-religioso. En pocas palabras, Priestley considera que la filosofía del sentido común impulsada por Reid constituye un irracionalismo epistémico, ya que postula sentimientos subjetivos como criterios últimos de verdad. Y Priestley teme que ese elemento irracional pueda conducir a la justificación de posturas religiosas ortodoxas e intolerantes, en desmedro de la discusión libre y el disenso. Este último punto ilumina un aspecto novedoso de la polémica, y es que ambos autores pretenden que su propuesta guarde consistencia con los principios de la religión. En el caso de Reid esto no resulta tan llamativo, porque el dualismo es la postura que más se vincula con el cristianismo, ¿no? que parece tener una vinculación más directa con el cristianismo. Priestley, sin embargo, plantea que el tipo de materialismo que él defiende resulta más consistente aún que el dualismo con varios de los dogmas del cristianismo, por lo que no debe considerarse como potencialmente ateo, sino todo lo contrario. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a abordar la polémica deteniéndome más que nada en el aspecto ontológico. Tanto Reid como Priestley siguen a Locke en cuanto a declararse agnósticos respecto de la naturaleza de la sustancia. Es decir, que reconocen que no podemos acceder epistémicamente a lo que sea que es la sustancia. Pero sus posturas sufrieron modificaciones a lo largo del tiempo, y las implicancias que extrajeron de ese agnosticismo, una vez asumido, son divergentes. En An Inquiry into the Human Mind, Reid asume una actitud dualista sustancial al mejor estilo de Descartes. Lo cito: doy por sentado, según el testimonio del sentido común, que mi mente es una sustancia, es decir, un sujeto permanente de pensamiento, y mi razón me convence de que es una sustancia no extendida e indivisible. La existencia de la sustancia pensante se postula como un principio de sentido común, que por definición no requiere ni admite prueba, sino que tiene carácter fundacional. Si bien Reid afirma que esa sustancia es inextensa, no ofrece otro argumento para avalarlo más que la desemejanza entre los atributos mentales y los de la materia, tal como lo entiende que hizo el propio Descartes. En sus obras de vejez, tanto en el Essay on the Intellectual Powers of Man como en Some Observations, ese ensayo inédito donde critica a Priestley, la postura de Reid se transforma en un dualismo de las propiedades, abandona el dualismo sustancial y adopta esta perspectiva más débil, este dualismo más débil. La desemejanza que notamos en aquellos atributos naturales a los que tenemos acceso epistémico nos lleva a agruparlos en dos grandes categorías. Así Reid dice que todo lo que existe debe ser o bien corpóreo o incorpóreo es evidente, nos dice Reid. Newton y los filósofos naturales que le siguieron probaron suficientemente a partir de la observación y la experimentación que la materia es inerte y pasiva. Pero en el mundo natural observamos también fenómenos tales como la gravedad, la elasticidad, la electricidad o el magnetismo, que los atributos de la materia no pueden explicar, ¿sí? Porque se la entiende como inerte y pasiva. Entonces debemos recurrir a principios de índole no material que den cuenta de esa actividad. Cito a Reid. El argumento es breve y simple. En todas estas leyes de la naturaleza se ejerce continuamente un poder activo. No hay tal poder en la materia, por lo tanto, ese poder debe residir en algún ser que es inmaterial. Este dualismo, fin de la cita, este dualismo de las propiedades no se plantea en términos de extensión y pensamiento, sino de pasividad y actividad. Reid considera que la sustancia inmaterial no posee necesariamente el atributo de la inteligencia, sí, en cambio, el de la actividad. El principio de la vida, por ejemplo, que anima tanto a vegetales como a animales, proviene de una fuente inmaterial, la que al menos en el caso de los vegetales no implica forma alguna de inteligencia. Ese principio
la vida es un poder activo y la materia es inherentemente pasiva. Entonces, debe habérsele sobreañadido a la materia. Reid agrega que un principio activo debe ser llevado a cabo por un agente o agentes. En el caso específico del ser humano, podemos definir a ese agente como mente, a partir de nuestra propia experiencia introspectiva. Somos conscientes de que pensamos y que tenemos distintos modos de pensar, como sentir, recordar, deliberar, amar, odiar. Todas esas son operaciones que expresan vida y actividad. Entonces, aunque no podamos definir qué es la mente a raíz del agnosticismo sustancial, sí podemos afirmar que es un agente que ejerce ciertas operaciones, y su carácter activo nos lleva a sostener que es inmaterial. Esa actividad, a su vez, la distingue a la mente del cuerpo, cuyos atributos denotan inercia y pasividad, lo que nos lleva a inscribirlo en el ámbito de lo material. La postura de Priestley, como comenté antes, también tuvo modificaciones, ¿sí? La de Reid fue de un dualismo sustancial a un dualismo de las propiedades. El cambio de Priestley fue más radical. Inicialmente, según él mismo lo confiesa en las Disquisitions, adhería a un dualismo sustancial. Y lo cito: al igual que la generalidad de los cristianos de la época actual, siempre había dado por sentado que el hombre tenía un alma distinta de su cuerpo, aunque coincidía con muchos teólogos modernos en suponer que era incapaz de ejercer cualquiera de sus facultades independientemente del cuerpo. Creía que esta alma era una sustancia tan completamente distinta de la materia que no tenía ninguna propiedad en común con ella. Fin de la cita. Este pasaje refleja tanto la postura inicial de Priestley como los elementos clave que le harán cambiar de postura. En primer lugar, notamos que al parecer su dualismo se apoya en razones eminentemente religiosas. En segundo lugar, ese dualismo se plantea en términos antagónicos de aire cartesiano, lo que deja entrever una seria dificultad que consiste en explicar la unión de dos sustancias completamente distintas que no tienen ninguna propiedad en común. Justamente el giro de Priestley hacia el materialismo se origina en la necesidad de resolver esta dificultad en lugar de simplemente aceptar que alma y cuerpo y acá lo cito, se conectan de una forma desconocida e incomprensible. Fin de la cita. Que es, como veremos luego, la actitud de Reid. Además, es consciente de que esta dificultad no se limita solo a la relación entre cuerpo y alma, sino que se extiende a la interacción entre Dios y su creación. Priestley considera que no hay forma de resolver el problema de la interacción en el marco de una ontología dualista y encuentra en el materialismo una alternativa de solución. Para desmontar el problema del dualismo, Priestley procede mediante dos pasos. El primero es proponer una concepción novedosa de la materia y el segundo es explicar a partir de esa concepción la interacción cuerpo-mente. Una vez que se han dado estos pasos, se allana también el camino para comprender la presencia y actividad de Dios en la creación. La definición de materia que propone Priestley está influida por ciertas teorías que surgieron en la época, sobre todo la de Roger Boscovich, quien planteaba que la materia está constituida por poderes activos de atracción y repulsión. Esto implica que no es esencialmente sólida ni tampoco pasiva e inerte. La solidez no se concibe como una propiedad fundamental de la materia, sino como un efecto de los poderes de atracción y repulsión. Este nuevo modo de comprender la materia elimina los obstáculos que la hacen incompatible con el pensamiento y la sensación. Ya no es necesario postular la existencia de una sustancia o principios inmateriales que la doten de movimiento y vida, porque la propia materia es inherentemente activa. Este carácter activo la hace capaz de albergar o dar origen a la sensación y al pensamiento. Reid, sin embargo, considera que Priestley no demuestra de manera concluyente que los rasgos de la impenetrabilidad y la inercia le son ajenos a la materia. Tampoco prueba que los principios de atracción y repulsión son inherentes a la materia y no poderes que actúan sobre ella, que es lo que propone Newton. Para Reid, no podemos deshacernos tan ligeramente de la definición de materia como impenetrable, divisible e inerte, que es el fundamento de la filosofía natural desde Galileo en adelante, porque ha sido establecida por inducción a partir de observaciones y experimentos. Si esa definición es falsa, se derrumba todo el edificio de la ciencia y es preciso construir otro a partir de fundamentos nuevos. Priestley parece no haberse dado cuenta de las implicancias que tiene su concepción de la materia. Dice adoptar las mismas premisas y reglas de razonamiento que Newton, pero las conclusiones a las que llega son diametralmente opuestas. Entonces Reid afirma irónicamente que, y acá lo cito,
Si el doctor Priestley razona correctamente, Sir Isaac Newton razona muy mal. Fin de la cita. Desde la perspectiva de Reid, si las propiedades que la filosofía natural le atribuye a la materia no pueden dar cuenta de los fenómenos que observamos, debemos recurrir a principios explicativos de índole no material en lugar de seguir la estrategia de Priestley, que es modificar nuestra concepción de la materia para que se ajuste a aquello que queremos explicar. ¿Qué tendría que decir Priestley frente a un argumento de semejante peso? A pesar de que las Disquisitions fueron escritas antes que el manuscrito de Reid, podemos sin embargo encontrar allí un argumento que puede oficiar como respuesta. Priestley considera objetable que se defina la sustancia inmaterial únicamente por la vía negativa. Si lo material se considera como inerte, pasivo, divisible y corruptible, a la sustancia inmaterial por contraste se le otorgan las propiedades de la vida, la actividad, la indivisibilidad y la incorruptibilidad. Y acá lo cito a Priestley: pero hasta que no sepamos algo positivo acerca de esta supuesta sustancia inmaterial, no meramente que no es materia, es imposible determinar si no puede ser sujeta a cambio y ser disuelta al igual que la sustancia material. Atribuirle todo lo que no podemos explicar a una supuesta sustancia inmaterial no es más que ocultar nuestra ignorancia, ya que no tenemos experiencia alguna que nos ayude a dar sustento a esa opinión ni a concederle más peso que a la hipótesis materialista. Incluso el propio Reid confiesa que es muy poco lo que sabemos acerca de los principios inmateriales. Y acá cito a Reid: podría preguntarse a qué orden de seres debemos referir a aquellos agentes inmateriales que actúan sobre la materia inanimada y aquellos que animan animales y vegetales. ¿Son seres pensantes e inteligentes o no? ¿Son seres mortales o inmortales? A estas preguntas y otras por el estilo solo puedo responder confesando mi ignorancia. Fin de la cita. Frente a esta declaración de ignorancia, Priestley podría preguntarse si negarle a la materia la capacidad de ser fuente de actividad nos da derecho a postular la existencia de agentes inmateriales dotados de todo aquello que la consideramos incapaz de hacer. ¿Qué nos hace pensar que nuestra ignorancia se limita solo al ámbito de lo inmaterial y no comprende aspectos de lo material que podrían explicar aquellos fenómenos que atribuimos a agentes inmateriales? El argumento de la ignorancia es tan legítimamente aplicable a propiedades desconocidas de la materia como a propiedades de una supuesta sustancia inmaterial de cuya existencia no tenemos garantía alguna. Después de todo, los principios inmateriales que Reid propone para explicar fenómenos tales como la gravedad, la electricidad, el magnetismo, no dejan de tener el estatus de hipótesis. Por contraste, Priestley argumenta que la materialidad del ser humano no está basada en suposiciones, sino en la observación atenta de los hechos. Y acá cito a Priestley: si admitimos todo lo que se puede conocer mediante experiencia o intuición, puedo pensar que es más probable que todos los poderes o propiedades del hombre unieran en una clase de sustancia, y dado que todos acordamos en que el hombre consiste, al menos en parte, de materia, puedo concluir que es completamente material, y me niego a abandonar esta opinión hasta que me muestren que las propiedades que necesariamente le pertenecen a la materia y las de la sensación y el pensamiento son incompatibles. Si desconocemos en última instancia la naturaleza de la sustancia, ¿cómo podemos estar seguros de que las propiedades en apariencia disímiles que observamos no provienen en realidad de un único sustrato común? Desde la perspectiva de Priestley, el agnosticismo sustancial, sumado a la falta de definiciones positivas acerca de la sustancia inmaterial, son razones de peso para inclinarnos hacia el materialismo. De esta manera, da el primer paso en la resolución del problema de la interacción. Ofrece una definición de materia que no es incompatible con la sensación y el pensamiento. Por supuesto que la validez de su argumento depende de que aceptemos su definición de materia. En caso contrario, Priestley deposita la carga de la prueba en los inmaterialistas. Reid está entre quienes no aceptan esa definición, pero la alternativa que ofrece en su lugar deja puntos sin resolver que no son menores, entre los cuales se encuentra justamente el álgido problema de la interacción. Reid reconoce que los atributos de la mente y del cuerpo son tan diferentes que, y acá lo cito, no podemos encontrar ningún asidero por el que uno pueda incidir sobre el otro. Hay un golfo profundo y oscuro entre ellos que nuestro entendimiento no puede cruzar, y el modo de su correspondencia e interrelación es absolutamente desconocido. Me queda poquito días. Dale.
¿De qué manera logra allanar esta dificultad? Para que haya interacción, sostiene que es necesario que las sustancias, los principios, los agentes o como querramos llamarles, compartan un atributo en común. En este sentido, apoyándose en su definición de materia, plantea no solo que lo mental comparte un atributo con lo material, sino que en realidad la mente no es una sustancia diferente de la materia. La tesis de Priestley consiste en que es necesario que exista un sistema material, específicamente un sistema nervioso, y un cerebro como prerequisito para que pueda ejercerse la facultad de pensar. ¿Qué argumentos ofrece en favor de su tesis? El argumento principal es que observamos una conjunción constante entre características mentales y organismos con un cerebro funcional, lo que conduce a establecer una relación causal entre ambos con un alto grado de probabilidad. Hasta donde podemos juzgar, dice Priestley, la facultad de pensar y cierto estado del cerebro siempre se acompañan y corresponden el uno con el otro. Este correlato puede probarse a partir de ciertos fenómenos de carácter general, como por ejemplo que no hay ningún caso de un ser humano que haya conservado la capacidad de pensar una vez que su cerebro se destruyó, y a la inversa, cuando el pensamiento está deteriorado hay razón suficiente para creer que el cerebro está igualmente dañado, o que podemos constatar que la facultad de pensar madura con el cuerpo y decae con él. Y en tercer lugar, así como la mente es afectada a consecuencia de los dolores y placeres corporales, el cuerpo es susceptible de ser afectado por las pasiones, temores y demás estados de la mente. Los hechos que menciona Priestley prueban que hay un correlato e inclusive una relación causal cuerpo-mente, pero no explican cómo es posible que el pensamiento y la sensación surjan de un sistema viviente organizado. La conexión entre ambos, cuerpo y mente, es innegable, pero el modo de esa conexión es inexplicable. Sin embargo, alega Priestley, el hecho de que no sepamos cómo se produce la capacidad de pensamiento y percepción a partir de la organización corporal y la vida, no implica que esa conexión no exista. Curiosamente, Reid emplea el mismo argumento para sostener que aunque no podamos explicar cómo se produce la unión entre dos sustancias tan diferentes como el cuerpo y el alma, esa no es razón suficiente para negar que la unión existe. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Priestley está dispuesto a tolerar nuestra ignorancia acerca del modo en que emergen el pensamiento y la sensación de un sistema material, pero no, como Reid, nuestra ignorancia respecto de la posibilidad de la interacción entre mente y cuerpo? La diferencia radica en que en el primer caso no hay incompatibilidad entre cuerpo y mente a raíz de la modificación que hace Priestley de la noción de materia. Sin embargo, en el segundo caso, cuerpo y mente son entendidos como dos sustancias independientes con propiedades contrapuestas. Entonces, la ignorancia encubre en realidad una inconsistencia. Me voy a saltear lo poquito que tenía para decir sobre cómo vuelve consistente la interacción entre Dios y el mundo, ¿sí? Porque ya es muy tarde. Y paso directamente a unas palabritas de conclusión. A pesar de compartir un marco común de carácter experimentalista y cristiano, las conclusiones a las que llegan los protagonistas de este debate son antagónicas. Reid se apoya en la tradición de la filosofía experimental natural para sostener que la materia es pasiva e inerte. Esa es una razón de peso para proponer que los principios activos deben ser de naturaleza opuesta a la materia. La tesis de Priestley es innovadora y en buena medida sacude los cimientos de la filosofía natural. Plantea que si bien no sabemos a ciencia cierta qué es la sustancia, es evidente que el dualismo trae serios problemas y resulta más simple afirmar que, dadas las evidentes conexiones que existen entre mente y cerebro, hay identidad entre ambos. El materialismo entonces resulta más plausible y más económico que el dualismo. Sin embargo, no es posible ofrecer una prueba metafísica definitiva ni del materialismo ni del dualismo, ya que el estado actual de nuestro conocimiento no nos permite llegar a una decisión última acerca de qué tipo de sustancia podría poseer propiedades mentales. Por ese motivo, Priestley asume la identidad mente-cerebro con plena conciencia de que se trata de una hipótesis que podemos sostener hasta que se pruebe lo contrario. En última instancia, el dualismo de las propiedades que propone Reid y el materialismo que impulsa Priestley son posturas probables. Queda en manos de las lectoras y los lectores sopesar la evidencia a favor y en contra de ellas para decidir cuál resulta más plausible. Muchas gracias. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Muy sugestiva la presentación. Gracias. Bueno, si bien es un poco tarde, tenemos un espacio
espacio, destinemos unos 10 minutos a la discusión de los textos, así que pueden hacer preguntas, comentarios. Romina, sí, por favor. Una cuestión de curiosidad, gracias Sofía, estuvo muy bueno, siempre se aprende un montón con vos. Uno de los problemas que tienen las posiciones, digamos, las posturas materialistas en relación a la mente es pasar, digamos, el test a priori, ¿no? De que si son idénticas la mente y el cerebro, las cosas que vos podés predicar del cerebro también deberías poder predicarlas de la mente. Y hasta ahí uno lo aceptaría bastante bien, salvo porque, bueno, del cerebro podés predicar que ocupa un espacio y de la esperanza, por ejemplo, o del miedo, de la ansiedad, no. Quería saber si Priestley tomaba en algún momento esa cuestión, si trabajaba en algún momento esa cuestión como un problema, digamos, que había que resolver, o no, lo pasa así como algo que no merecía la pena, digamos. No, él, bueno, se autodeclara como experimentalista, entonces solamente toma como referencia lo que se puede observar. Igualmente plantea que, yo no sé si diría que todo lo que se puede predicar del cerebro se puede predicar de la mente, tendría que pensarlo, porque él dice como si lo mental fuera una especie de modo o modalidad, no es del todo claro en cómo lo caracteriza. Por momentos parece que dice que lo mental es un modo de lo cerebral, ¿no? de lo material, de un sistema de materia organizada y viva. Y después dice lo que es un efecto, después dice que son concomitantes, entonces no termina de quedar en claro exactamente cuál es ese estatus de lo mental. Si es un epifenómeno, o es algo que emerge a partir de un sistema, digamos, vivo, con determinadas características, y dice, bueno, que no importa, que él observa que están siempre juntos, en un argumento que es bastante similar al de la causalidad de Hume, pero no revisa, digamos así, argumentos a priori o los aborda, digamos, los que revisa son los de los inmaterialistas, para criticarlos. Pero no es del todo claro en cómo exactamente piensan los fenómenos mentales. Manuel tiene un comentario. Manuel, por favor. Ahí justo estaba Nati también, no sé si quiere preguntar antes. Sí, es verdad, no vi lo que Natalia puso. Entonces Natalia primero y luego Manuel, y después Silvia. Natalia, ¿querés comentar? Gracias. Sí, yo tenía una pregunta para Romy y otra para Sofi. Me pareció entender, Romy, de lo que vos planteabas, que a vos te parecía que el materialismo de la modernidad era, digamos, una fuente filosófica interesante en términos de aportar, digamos, una justificación antropológica, incluso ontológica, para, por ejemplo, los reclamos, ¿no? por los derechos de los animales o el maltrato animal, creo que decías, y también planteabas el tema de la humillación del hombre, ¿no? Esta cuestión de correr al hombre del centro del mundo, ¿no? Todo eso, que estoy totalmente de acuerdo con vos, que en el materialismo hay un espíritu muy corrosivo, ¿no? En ese sentido. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, y te lo pregunto desde SADE, ¿no? Que es lo que yo más conozco. ¿Y si no te parece que el materialismo, en ese caso, el materialismo moderno, puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, digamos, en algunos casos, sí, evidentemente justificar posiciones en contra, ¿no? del maltrato animal y de los derechos de los animales, y a favor de los derechos de los animales, pero también me parece que hay otras posiciones que plantean una corrosión axiológica tal que, digamos,
redunda, ¿no?, en favor de los derechos de los animales. En el caso de Sade es muy claro eso, ¿no? La idea de que no hay una diferencia, o que la diferencia entre animales humanos y animales no humanos es simplemente de grado, y que no podemos establecer un fundamento axiológico universal para juzgar, ¿no?, a cada uno de los seres. Eso, digamos, lleva a justificar, por ejemplo, el asesinato, ¿no?, tanto de humanos como de no humanos. Digamos, todo daría igual en ese caso. Y entonces, bueno, quería saber tu opinión sobre eso. Y a Sofi le quería preguntar por este tema de la religión, que me quedó ahí como la curiosidad, porque yo recuerdo, creo que Israel menciona a Priestley como un integrante de lo que es la ilustración radical, ¿no?, a pesar de estas creencias cristianas. Y entonces quería preguntarte sobre eso, porque ¿no?, cómo compatibiliza esas ideas tan radicales que vos bien exponías con esa adhesión al cristianismo. Voy primera. Gracias, Nati. Y vos sabés que ahora que lo decís, en este preciso instante me acordé de Sade. Así, esa es la parte, la respuesta corta, digamos, ¿no? No lo había tenido en mente en ningún momento. Ahora, independientemente de eso, es verdad, ¿sí? Las posturas materialistas, yo estaba pensando sobre todo en la forma que tomaban los argumentos. ¿Bien? Ahora, en cuanto al contenido teórico, si bien yo soy bastante optimista al respecto, ¿no?, en cuanto al contenido teórico se encuentran con muchos, en general, ¿no?, con muchos problemas. Uno de esos es el problema ético, que dado que no hay distinción, y si la hay es meramente de grado entre animales o humanos, podría llevar a faenar personas también, ¿no?, llegado el caso. Perdonen, ese es el modo en que... Pero es cierto, pero eso en realidad lo pienso ahora que lo mencionás, ¿bien? Yo estaba pensando en otro tipo de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la intencionalidad, ¿no?, que el materialismo bloquea, tarde o temprano, bloquea la cuestión de atribuir intencionalidad tanto a los animales, ¿sí?, qué sé yo tengo un gato que se sube a mi escritorio de la ventana. El gato se sube al escritorio, si vos no le abrís la ventana, empieza a tirar cosas del escritorio. Y es difícil no escribirle que quiere salir y quiere que le abran la ventana, ¿no? Entonces, a lo que voy es que bloquea la cuestión, o sea, cierra el paso a pensar el tema de la intencionalidad también, tanto para animales como para humanos, ¿no? Pero tenés razón y te digo la verdad, no lo había pensado, no se me había ocurrido así. Si hubiera pensado en ese ejemplo hubiera sido como muy llamativo, ¿no? Que ese borramiento, que uno tiene que ser optimista para ver ese borramiento como algo que va a conducir a cosas buenas, ¿viste? Que se puede pensar todo lo contrario, que puede llevar a lo peor, digamos. Sí, bueno, perdón, me engancho con lo que dice Romy. Creo que también pensamos que puede llevar a cosas buenas porque a mí me parece que se introdujo como para erosionar esa visión del cristianismo del hombre como del ser humano como el de la escala, digamos, de los seres creados, ¿no? Entonces, siempre lo vemos como de ese lado y no del otro. Respecto de la cuestión religiosa, bueno, una de las lo que tiene de llamativo la postura de Priestley es que él era protestante, pero él era mortalista, es decir, él defendía la postura de que el alma, digamos, el alma y el cuerpo, o el ser humano que como unidad muere y resucita el día del juicio final. Entonces él dice, el hecho de que el ser humano sea material no tiene ninguna implicancia negativa para la religión. Por el contrario, dice, quienes predican el dualismo sustancial tienen que decir, ¿qué pasa con el alma mientras espera el día del juicio final? Y tienen que inventar, dice Priestley, lugares así intermedios mientras esperamos a que Jesucristo venga y nos juzgue y nos diga a qué lado vamos a ir. Entonces, en realidad, lo que yo les propongo soluciona un montón de problemas. Y por eso
él en realidad todo esto que yo les comenté lo usa como una justificación para decir que su versión del cristianismo es mejor y resuelve un montón de problemas. Ese del alma, de dónde va, o sea, tiene que esperar, y lo de Dios, digamos, lo que él dice que soluciona es la omnipresencia, porque él dice, en una postura dualista, ¿cómo hacemos para explicar la omnipresencia divina en la creación? Si consideramos que Dios es un ser inmaterial, ¿cómo puede intervenir o interactuar con la materia? Y bueno, el mismo Descartes dice, bueno, interactúa, o sea, no lo explica, dice, es así. Entonces, Friedrich dice, si nosotros proponemos que, digamos, Dios puede llegar a ser material, no se juega del todo, pero dice, mi visión materialista resuelve también ese problema de la omnipresencia, de la ubicuidad divina en la creación, porque al ser Dios al menos material en este sentido innovador que él propone, como una fuerza activa, tiene una propiedad en común con la creación y entonces puede interactuar con ella sin problemas. Pero sí, todo lo que él hace es como para defender su visión del cristianismo, es muy llamativa su propuesta y por eso me interesaba también estudiarlo. Perfecto. Manuel, ahora sí, ¿querés hacer el comentario? Dale. Me gustaron mucho las dos ponencias y en particular la de Sofía. Sofía, me dejaste con ganas de esa segunda parte sobre cómo resuelve Priestley la relación entre Dios y su creación. Y me resultó muy llamativo el modo en el que, digamos, argumenta a favor del materialismo, porque es exactamente lo mismo, por lo menos en el modo en el que lo presentaste, en lo que lo hace Méliès. Jean Méliès, que es el cura ateo este que yo estudio hace rato, que cuando presenta el materialismo, lo presenta en esos mismos términos. Dice que en realidad la hipótesis de la formación natural de las cosas, dice él, es mucho más simple, mucho más económica y no tiene contradicciones. Uno no, digamos, en el momento es mucho más económica que el dualismo, ¿no? O que el creacionismo en particular. Y cuando la presenta dice, no es que sea para decirlo mal y pronto, la aposta, sino que es la hipótesis más plausible, básicamente, la que no tiene contradicciones. No sabemos y no podemos probar que la materia actúe como actúa y no tenemos a ciencia cierta, pero, sin embargo, tampoco podemos probar lo contrario, mientras que la hipótesis inversa, la del dualismo, la del creacionismo, está plagada de contradicciones y repugna a la razón natural, dice. Es simplemente eso, y quería saber, si tenés algún dato, cuál es el vínculo que pudo llegar a tener Priestley con el materialismo francés, y si le llegó alguna noticia, novedad de ese materialismo y por qué vía, a ver si tuvo alguna novedad de esas hipótesis, porque el primero que sé que desarrolló la hipótesis tal como la estoy diciendo es Méliès, que escribió la memoria en 1729, un poco antes que Priestley, creo. Claro, sí. Sí, bastante antes, porque Priestley es como ya de fines del siglo XVIII. Vos sabés que él cita un montón de fuentes en su trabajo, pero no cita prácticamente autores franceses, así que yo no sé por qué vía le pudo haber llegado esa influencia. Él, bueno, obviamente parte de Locke y después, bueno, menciona autores, pero son prácticamente todos británicos, tal vez sea algo como algo indirecto, ¿no? Que le haya llegado a través de o puede más. ser una hipótesis que se le ocurrió a él también, ¿no? Pero yo de curioso nomás para saber si tiene alguna relación. Y lo otro que sí te voy a pedir es que me mandes el trabajo, así lo puedo leer, esa segunda parte. Bueno, sí, cómo no, sí. Pero sí, es lo mismo, dice, o sea, es más económico, resuelve los problemas, digamos, que crea el dualismo, y lo que hace toda una exégesis bíblica, tiene toda una parte del libro donde recorre, bueno, no solo la Biblia, sino también muchísimos autores cristianos, y demuestra que esa noción de Dios y de las almas como
inmateriales en un sentido estricto o fuerte, empieza a partir de Descartes, que antes lo inmaterial se concebía como materia tenue, más que como no materia, como una materia sutil, tenue. Cuando se hablaba de algo inmaterial se hablaba de algo así, en ese sentido. Dice, ven que ni siquiera en la Biblia está esa idea de esa instancia inmaterial en sentido estricto. Bien. Silvia, ¿ibas a hacer una pregunta o comentario? Voy a ser breve porque ya es bastante tarde. Bueno, muchas gracias a las dos, muy interesante. Simplemente acotar algo a lo que decía Romina acerca de la posibilidad o el espacio que dio o no dio la revolución científica para la cuestión de la animalidad, que por lo menos yo recuerdo algunos trabajos interesantes, capaz que los conoces, Romina, de Anita Guerrini. No sé, no la estoy viendo ahora, así que a Romina, si dice que sí o que no. Que bueno, desde hace mucho tiempo hizo estudios sobre reflexiones sobre las vivisecciones ya desde el siglo XVII, en las que había algunos autores científicos que planteaban que la tortura animal les resultaba inconveniente o cuestionable. Así que como planteo estaba presente de parte de algunos, por ejemplo Robert Hooke, que era un personaje importante de la Royal Society. Eso seguramente ahora está mucho más estudiado, yo recuerdo un trabajo muy antiguo. Lo que me acuerdo que era un tema interesante es que ahí estaba una cuestión en la que había, por un lado, una consideración estética y otro lado, una consideración moral, porque algunos lo que planteaban es que esa crueldad les resultaba desagradable, pero no creían que fuera moralmente incorrecto utilizar animales para obtener conocimiento. Y también recuerdo que en esas circunstancias ya había ciertas líneas de la religión protestante, si no recuerdo mal, que planteaban que era inmoral hacer esas vivisecciones porque, bueno, había una especie de confraternidad entre seres humanos y animales que estaba siendo violada. Así que, bueno, me parece interesante marcar que ya en la primera mitad del siglo XVII era un tema de preocupación, que seguramente después, bueno, seguirá presente. Era más que nada una acotación. Y te hago una pregunta, gracias Silvia. No tenía, sabía lo de Hooke, pero no tenía el dato de que me pasaste de Guerrini, ¿es? Sí, mire, te lo anoto porque Dale. realmente Genial. justo ahora que te escuché, me fijé y ella tiene una página muy buena con todo su currículum y tiene varios trabajos, incluso un número en la revista de Historia de la Biología donde participa también Charles Wolf. Otro autor que es muy interesante es Nico Bertoloni Meli, que ha trabajado junto con ella y bueno, me da la sensación de que puede ser una línea interesante si a vos te gustaría explorar más la cuestión de la relación con la ciencia. Tal cual, pero te iba a hacer una pregunta. Esto de rechazo, ya sea desde el punto de vista estético, desde el punto de vista moral, bueno, estético calculo que no, pero desde el punto de vista moral, ¿tenía que ver o se fundamentaba en algún tipo de similitud entre los hombres y los animales, o era porque lo sentías aullar, digamos, ¿viste? Porque no llegaba. No, me parece, yo no lo recuerdo bien, pero lo que más tengo presente es la cuestión religiosa, porque también tenía que ver con el hecho de que es parte de la creación, claro, es sagrado y debe ser cuidado. Pero sí puede pasar que en otros lo consideraran, por ejemplo, Cavendish me parece que sí, no me acuerdo bien lo que ella dice, pero ahí sí se ve una diferencia de grados, por ejemplo. Lo que no me acuerdo es exactamente cuál es su posición, porque no todos ven ese corte abrupto entre el humano y el animal, ¿no? No, claro. Creo que ya hay varias, sí. No, perdón, iba a agregar que de hecho ahora la mayoría es gradualista también. Claro, claro, tal cual. E incluso, bueno, me estoy yendo un poco, pero yo siempre tiro más para atrás que para adelante,
pero digo, en la herencia del pensamiento renacentista, prevalecen muchos autores esa idea de que todas las cosas perciben, la piedra percibe, mi cuerpo humano percibe y el de los otros animales también, y el problema sería, o la diferencia importante sería en que ellos sufren pero no saben que sufren, más o menos así, ¿no? Pero bueno, yo no sé en qué medida ese tipo de pensamiento persiste, porque también se supone que como somos superiores tenemos derechos sobre los superiores. No, yo lo asociaba al hecho de que cambia, viste esto, la típica de cambia la visión contemplativa del mundo por una visión operativa del mundo. Y entonces en ese cambio, bueno, uno de los que estaban perdiendo, de los que entraban a perder era, digamos, la categoría animal. Pero no lo había pensado, sí, lo voy a buscar, sobre todo para ver el contexto. Una última cosa que también recuerdo que es muy interesante, y ahora sí me acuerdo de haberlo visto en Bacon y también en el Renacimiento, es que hay cierta línea que ve que de los animales podemos aprender, incluso en la línea de la revolución científica, porque ellos saben hacer cosas, saben cuidarse, saben producir sus propios bienes, digamos. Entonces, en ese sentido utilitario de la ciencia como hacer sobre la naturaleza, los animales también son tomados como ejemplos. La astucia, la capacidad de acción, así que es una línea que yo no sé cuán estudiada ha sido, pero digo como para mostrar que hay bastante variedad sobre el punto, ¿no? Sí, tal cual. No, tal cual. Esto del ejemplo yo lo había visto en el aspecto moral, o sea, eran ejemplos de virtudes, de vicios, de la astucia del zorro, la inteligencia de tal, la lealtad del perro, ¿no es cierto? Pero no desde la perspectiva cognitiva, nociológica. Sí. Que esas habilidades de hacerle el nido, claro. Uno ve el hornero y dice, mira, ojalá yo pudiera hacerme la casa así, ¿no? Así de sencillo. Lo que pasa es que siempre hace el mismo nido, entonces la pregunta es si podrían variar, ¿no? O sea, es esta cuestión de la plasticidad que tiene. Tal cual. Acá te paso el link con si querés copiarlo ahora con los datos de ella, que es muy interesante. Gracias, buenísimo. No, por nada. Bien. Bueno, ya se ha hecho un poco tarde, les agradecemos a todos, entonces vamos a ir cerrando entonces esta primera sesión del simposio. Les agradecemos muchísimo a todos los expositores, en primer lugar, y expositoras de esta primera sesión. Interesantísimos los trabajos, y a todos los que todas las que participaron de este primer encuentro hasta esta hora de la tarde-noche, y bueno, los esperamos entonces el próximo martes también a las 5:30 de la tarde para la segunda sesión del simposio, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.